Imagina que en un mundo de héroes, monstruos y magia, eres el miembro de El Colmillo Llameante, un grupo de élite que se encuentra en una misión para derrotar a un monstruo que aterrorizaba una ciudad. Y pese a no poder ayudar en la batalla por ser el más débil y solo ser el recadero del grupo, estabas orgulloso de pertenecer a él. Me suena que esta historia la escuché en otro Isekai. Pero continuemos. Después de que tu grupo consigue derrotar al monstruo, eres despedido solamente por no ayudar y no conseguir defenderte. Pues esto es lo que le pasó a Kurt, quien se vio sin trabajo ni casa después de eso. Sin saber dónde ir y con el poco dinero que le dieron, decide buscar trabajo en el gremio de aventureros de la ciudad. La recepcionista que atiende a Kurt procede a hacerle una entrevista para ver si es apto para el trabajo. Pidiendo sus datos y experiencia laboral, cuenta cómo fue despedido del Colmillo Llameante. Continúa explicándole cómo eran las clasificaciones de los aventureros en base a su poder, con rangos que iban desde el G hasta triple S. Sí, en este Isekai añadieron 2 S más. Tras su evaluación ven que solo tiene el mínimo nivel en todo. Restando solo por hacer pruebas de herrería y alquimia por falta de personal, le piden cargar sacos de arena para ver si realiza el trabajo de construcción. Intentándolo, Kurt percibe que algo de su magia es absorbida y apenas carga los sacos, pero esto lo habilita para reparar los muros de una ciudad lejana. Llegando a su destino, explicándole brevemente su trabajo, lo dejan con dudas de cómo preparar la mezcla. Aún así, consigue reparar gran parte del muro con un desempeño impresionante. Continuando el trabajo en el siguiente día, repara 2 muros enteros y ahí es cuando lo despiden por acabar muy rápido el trabajo. Realizándole el pago correspondiente y prometiéndole mandar el resto al gremio, el prota retorna al mismo cabizbajo por ser despedido de nuevo. Ahí se entera que no tienen otro trabajo que ofrecerle, pero escucha a una señorita que estaba buscando mineros para trabajar. Y ahí conocemos a Yulisha, que si ya vieron un Isekai antes ya saben qué papel tiene. En fin, tras dudarlo un poco es contratado para el trabajo por Yulisha. Al marcharse Kurt, la recepcionista recibe el pago restante de Kurt por reparar los muros, sorprendiéndose con la inmensa cantidad de chorrocientas monedas de oro. La sorpresa le hace tropezar con los sacos de arena y se pregunta en realidad quién es Kurt. Llegando al campamento de Yulisha, ella pone a prueba su caballerosidad y se divierte jugando con él. Kurt por eso pasa toda la noche afuera y consigue pasar la prueba. Al día siguiente, con el objetivo de conseguir dinero, Yulisha quiere comenzar a trabajar, pero Kurt, aconsejando no buscar en cualquier lugar, le pide que espere para que él consiga buscar algo. Y como un minero experto, consigue un montón de cristales en poco tiempo, aparte de imbuirlos con magia para aumentar su valor. Sorprendida, Yulisha le dice que ni los mejores magos del reino lo harían tan rápido. Ya después de su jornada laboral, parte para vender el botín y Yulisha va con un cristal de transporte a la capital para mostrarle los cristales a su amiga, Mímico, quien examinando los cristales de cerca, le dice que valen 10 veces su valor. Comprando todos los cristales por chirricientas monedas de oro, le aconseja que no venda los cristales en otro lugar por ser peligroso para el reino y para su creador, y le pregunta ¿quién los creó? Porque alguien así debería ser cuidado por el reino, y al negarse Yulisha, Mímico insiste ofreciéndole un trabajo prestigioso y un título para Kurt. Prometiendo preguntarle a Kurt, Yulisha se marcha y va a buscar más información de Kurt a la recepcionista del gremio. Se entera de su hazaña reparando los muros y sin más información deposita el dinero de los cristales para Kurt. Prohíbe que brinde información de él y Yulisha vuelve donde Kurt, quien la sorprende por construir una casa en menos de un día. Algo anormal para todos, pero normal para el prota. En un lugar distante, los ex compañeros de Kurt tienen muchas dificultades para completar su misión y derrotar a los monstruos, con un miembro declarando que el grupo ya está muerto. Mientras Yuli y Kurt discuten la oferta, sospecha que tal vez es un engaño, pero al ver que la oferta es verdadera, Kurt la rechaza, solo por menospreciar sus capacidades por lo que pasó con su anterior grupo. Decide continuar trabajando para Yuli y le pregunta si las piedras que sacaron el día anterior fueron suficientes, y le dice que sí, le dieron mucho dinero pero solo se quedó con una moneda, depositando el resto del dinero para Kurt, porque ella no podía vivir con la culpa de quedarse con semejante cantidad de dinero para ella. Kurt le menciona que encontró un lugar prometedor para acabar y Yuli, impresionada calculando la cantidad de tiempo que tuvo entre construir la casa y explorar, Kurt malinterpreta la situación pensando que no trabajó lo suficiente, pues con su anterior grupo trabajaba noche y día 24/7. Ya en el lugar de la excavación, se separan con Kurt yendo al mismo lugar de ayer, y ya casi finalizando el día, Yuli encuentra una gema enorme que le ayudará con su deuda. Yendo a encontrar a Kurt, solo piensa en la gran obra que debe estar haciendo.
Y con justa razón, pues el prota solito excavó una gigantesca mina. Sintiéndose apenado le dice a Yuli que solo pudo encontrar un poco de mineral que buscaba y algunas rocas inservibles. De mitrilo. Yuli, sorprendida porque lo que él llama basura es de gran valor, pregunta cuál es el mineral que buscaba, y él le menciona que es oricalco. Sorprendido porque encontró un mineral más raro aún, Kurt le dice que se encuentra en todos lados cavando 7 kilómetros hacia abajo. Y no solo hizo eso, subió de vuelta y tapó el hoyo, dejando a Yuli resignada con las sorpresas del prota. Con el último rayo del sol en su rostro, ve que también atravesó toda la montaña con un gran túnel, y Yuli ya no sabe cómo sorprenderse más. Después de extraer todos los minerales, deciden convertir el túnel en una ruta comercial para que Yuli genere ingresos pasivos. Ya en la ciudad, el prota se encuentra con una de sus ex compañeras, Bandana, que renunció al grupo por conflictos que llevaron a que arrestaran al jefe, sin contarle nada a Kurt y ocultando sus verdaderos motivos. Percibe que está en busca de trabajo y le recomienda que vaya al atelier, que necesitaba ayuda. Entregándole su recomendación, Kurt va en marcha. Pero antes de eso, un atelier es un taller donde fabrican todo tipo de objetos mágicos. Siendo pocos los capacitados en todo el reino para hacerlo, tienen una gran autoridad jerárquica. Llegando al atelier, es recibido por una niña elfo, que era la ayudante, quien tras ver su recomendación, le muestra su trabajo, que es limpiar la cocina. Acabando la tarea, Kurt va en busca del ayudante para informarle, pero se pierde y entra en una habitación equivocada. Encontrándose con una joven en una situación que cubro para que no me baneen, le informa que el atelier no está ahí. Kurt percibe en ese instante que tenía una maldición, pero al ver que aún tiene apetito decide prepararle algo. Después percibe la situación en la que ella estaba, y todos los que vieron un Isekai ya saben quién va a ser ella. Con la cara al suelo, él pide perdón. En otra escena, Yuli y Mimiko negocian la venta de los minerales valuados en chorrocientas mil monedas de oro, preguntándose cómo Kurt pasó desapercibido tanto tiempo. Yuli menciona que para vigilarlo, lo contratará de escolta para que a la vez sea consciente de sus habilidades y no se subestime tanto. Kurt acaba de preparar la comida para la joven, y el atelier Ofelia aparece. Se disculpa por preparar comida sin permiso, pero la joven la necesitaba, ¿no? Sin enfadarse, le agradece por su trabajo y lo despacha, pidiendo que vuelva al día siguiente. Ya con Kurt fuera, se molesta que alguien viera a la joven. Yendo a verla, le recuerda que debe ocultarse y revisa su maldición. Percibiendo el delicioso aroma de la comida, le pide comer sin que pruebe si está envenenada. Pero después de la primera cucharada, la joven cae al piso, asustando a Ofelia, pero se recupera rápidamente con su maldición completamente curada, dejando al atelier pensando en cómo fue posible. Unas figuras misteriosas ven su plan frustrado y se desesperan por matar a la princesa. La joven y Ofelia van al encuentro de Mimiko y Yuli, que al ver a la joven se arrodillan ante ella, pues era la tercera princesa del reino, Liselot, que se decía que estaba enferma, pero Ofelia corrige mencionando la maldición y su intento de eliminarla para quebrar la paz entre los reinos vecinos. Mimiko, feliz de que la princesa esté libre de la maldición, le pregunta cómo se curó, y Liselot responde que fue gracias al prota, sorprendiendo a todos. Todas reunidas concluyen que Kurt rompió la maldición, estresando a Yulish. Discuten los posibles culpables, que son el primer general, el obispo de la iglesia y la actual reina, cada uno con razones y poder suficientes para hacerlo. Deciden tender una trampa, creando un atelier falso y colocar a la princesa a su cuidado para que al rastrearlo el culpable se muestre. Pero ¿quién iba a ser el atelier? Pues Yuli, mostrando los cristales, presenta al nuevo atelier, que será Kurt. Kurt al día siguiente vuelve al atelier de Ofelia, que se encuentra cerrado. Pensando que está desempleado de nuevo, en la taberna se encuentra con un grupo de aventureros llamado Sakura, que necesitaba un transportista para su misión. Kurt se ofrece, pero le dicen que será una carga muy pesada para él. Kurt demuestra sus habilidades cargando a los miembros del grupo, obteniendo así el trabajo. Se presentan como Kans, un guerrero, Danzo, un samurái, y Sina, la exploradora, que también era hermanita de Kans. Todos le dan una gran bienvenida. Al llegar a su destino, Kurt es atacado por un slime que no consigue vencer porque sí era inútil, y es ayudado por Sina. Gesto que para Kurt es extraño porque ninguno del grupo se enojó por su error, ya que en su anterior grupo se enojaban por todo y por nada y se le escapa una lagrimita. Entrando a la cueva, que parecen ser unas ruinas, se encuentra con un grupo grande de goblins. Pensando cómo escapar, Kurt encuentra una puerta secreta donde él y Sina entran, para que el resto cubra la retirada pensando sacrificarse, ya que Kurt y Sina tenían que huir y no iban a ayudar mucho en la batalla. Decididos a sobrevivir, continúan su camino y Sina ilumina el lugar y aparecen varios dragones golems de hierro. De vuelta con Yuli y Liz, buscaban a Kurt en la posada, pero una persona misteriosa les dice dónde se encuentra. Sin conseguir ver quién era, Yuli decide ir a ayudarlo, sabiendo que tendría problemas con goblins, y a regañadientes acepta llevar a la princesa. Ya en la cueva, con las habilidades de Liz y su potenciación de olfato, encuentra el lugar de la batalla. Potenciando a Yuli, ella parte para ayudar. Sina y Kurt están atrapados y con ella desmoronada, disculpándose por llevarlo a un camino sin salida. Kurt la consola
consuela diciendo que solo hay que salir de ahí, solo caminando, güey. Y con mucha facilidad desarma a todos los golems, sorprendiendo a Sina, diciendo que solo usó su habilidad para buscar minerales que los monstruos tenían. Llegando Julie a la escena, también se sorprende al escuchar cómo acabaron con los monstruos, recordando que se decía que había un hombre que era inútil para la batalla. Era un manco, pero con rango máximo en las habilidades pasivas como cavar, cocinar, excavar, construir, etc. Ya con todos reunidos y a salvo, Julie decide contarles que pronto abrirá un nuevo atelier en otra ciudad y que ella trabajará ahí, ofreciéndole el mismo trabajo también a Kurt y a los chicos de Sakura. Aceptando todos, Julie le pide hacer la prueba de aptitud a Kurt, reuniéndose con Mímico en el gremio para realizarla. Mientras todos festejan el triunfo, Julie y Mímico discuten de los rangos de Kurt. Son triple S y con una gran habilidad mágica, pero solo le dijeron rango B o C para ocultar el secreto. Pero la recepcionista las escucha y presionada jura mantener el secreto. Camino a la ciudad donde se instalará el nuevo falso atelier, todos están emocionados menos Sina. Kurt reconoce la ciudad donde lo despidieron tras reparar los muros. Llegan a un terreno vacío donde se alzará el taller y le encargan a Kurt aquel trabajo, quien solo pide algunos materiales y unos días para acabar. Todos se marchan a la posada donde Sina encara a Julie diciendo que fue él quien derrotó a los golems. Julie decide presentarse como ex aventurera del reino y con Liselot como la tercera princesa. Compartiendo así con ellos el secreto de los rangos de Kurt, mencionan que él será el nuevo atelier y que todo esto era un desconocido para el prota, por ser demasiado humilde y servicial. Lo hacían para protegerlo. También cuentan la maldición de Liz y con el objetivo de proteger a Kurt les piden que guarden el secreto y se unan al grupo. Todos aceptan menos Sina, quien piensa que solo usan a Kurt y que ella aún no lo conoce. Julie avergonzada responde que ella también solo lo conoce unos días. Pasando por el terreno donde Kurt trabajaba, se impresiona con el gran avance que ya tuvo en la obra, algo totalmente normal para el prota. Sina le pregunta si no le molesta encargarse de estas tareas, pero el prota feliz y contento de realizarlas para mostrar que es útil en algo. Sina entiende las palabras de Julie y decide ayudar a su nuevo amigo el prota. Hanzo recaba información de su anterior miembro que les tendió la trampa de los goblins, alguien con historial de ya haber acabado con algunos grupos, y recibió el encargo de acabar con él. Hanzo lo encuentra en una taberna pensando que podría usar el grupo para atentar contra la princesa, pero se percata de la presencia del samurái y escapa del lugar. Es atrapado y lo amenaza para que no se vuelva a acercar al grupo. Mientras Bandana estaba a punto de acabar con él, los ayudantes de Mímico lo atrapan y Bandana recibe noticias de su otra ex compañera y se marcha. Unos días después, todos quedan sorprendidos con la gran estructura que hizo Kurt, llena de lujos, incluye agua, luz, teléfono, internet, wifi y todo lo demás. Todo impulsado por magia, lleno de luz. Pero su habitación, la de él, era la del servicio, a lo que todos se oponen y dicen que se ocupe la habitación del atelier hasta que este se haga presente, logrando convencerlo con mucha dificultad. En la noche, Julie preparó talismanes para proteger la casa de las maldiciones, pero se encuentra con Lise, que esperaba con intenciones medio raras al prota. Percibiendo que Julie también tuvo celos de la situación, deciden pelear por el prota. Al día siguiente decide ayudarlo con el desayuno y Julie se molesta por su atuendo hogareño y confortable. Son sorprendidos por Sina, que llegó guiada por su olfato. Todos disfrutan de un maravilloso banquete en el desayuno, pero Kurt no estaba con ellos. Se retiró a limpiar los garabatos de los talismanes de Julie, corriendo para evitarlo, pero sin éxito. Para no revelar el secreto de Lise, le dice que fue obra de Garabatín, un ser que buscaba llamar la atención de Lise, y así engaña al prota. Vemos a la ex compañera de Kurt, Marlefis, reunida con el obispo, quien le informa que por sus actos es excomulgada de la iglesia, porque con su grupo actuó de forma deshonrosa muchas veces. Protestando, dice que es inocente de las acusaciones y que contribuyó al nombre de la iglesia. El obispo le ofrece un trato. Para perdonar sus actos y ascender de su puesto a sacerdotisa, le ofrece una bebida que acepta cerrando el trato. Le ordena acabar con la princesa Liselot, al mismo tiempo que se instala una maldición en ella, ofreciéndole la cura si tiene éxito en su misión. Y vemos cómo es utilizada para tal propósito por un ente, un señor demonio. En el atelier, con Julie viendo a Lise que se encontraba bien pese a que borraron sus talismanes, se siente aliviada ya que Mímico y Ofelia llegaron con ellos. Disfrutando del desayuno, Kurt menciona que ya no se preocupen con maldiciones. Con Julie preguntando, le explica que la casa es un escudo gigante que contraataca toda maldición, haciendo que el autor brille intensamente. Evitando ya un ataque contra la princesa, Julie se marcha para informar a Mímico y Ofelia. Kurt propone ir de compras, pero con Lise bajo protección no pueden salir. En situaciones simultáneas, vemos cómo los guardias de la ciudad presienten un ataque inminente. A la vez que en otro escenario, el equipo de Mímico atrapó al culpable de intentar maldecir nuevamente a la princesa.
Pensando que solucionarían esto rápido, con Kurt consciente de la situación, Yuli pide no involucrarlo más. De repente los guardias avistan el ataque de los monstruos, un mar de esqueletos atacando la ciudad. Informadas Yuli, Mímico y Ofelia, parten al atelier, y los guardias están listos para proteger la ciudad. Pero se sorprenden al saber que los muros que construyó Kurt eliminaban automáticamente a los monstruos, sorprendiendo a todos de nuevo. El señor demonio que invocó a los monstruos utilizaba para invocarlos la magia y el alma de Marlefis. La iglesia le había tendido una bonita trampa, ¿no? Yuli informa a Kurt y Lise de los monstruos. Los chicos de Sakura estaban fuera en una misión. Yuli, sabiendo dónde estaban los enemigos y cómo eliminó a Kurt, con una idea en la cabeza, decide marcharse, dejando a Lise a cargo de Kurt, para que la proteja de Garabatín. Busca los cristales de Kurt y se encuentra con el general de la ciudad para explicarle su plan. El general acepta con la condición de acompañarla, dividiendo fuerzas para distraerlos con su subalterno. Y tras una despedida a lo muy macho pecho peludo que se respeta, parten a la misión. Kurt, en casa frustrado por no poder ayudar, empieza a forjar un arma mientras Yuli y el resto inician la misión. Usando uno de los cristales de Kurt para acabar con los primeros monstruos, se separan mientras Ofelia y Mímico protegen la ciudad. Kurt, insatisfecho con el arma, es sorprendido por Lise, a quien le explica que el arma está imbuida con magia y se activa al empuñarla sobre la cabeza, regalándole el arma a ella. Intrigado le pregunta si alguien quiere acabar con ella, y explicándole que Yuli partió para protegerla, Kurt confunde informaciones y recordando que conocía las ruinas y es perfecto para garabatos, piensa que Garabatín, el enemigo imaginario, es quien quiere acabar con Lise. Lamentándose por no ser más fuerte para proteger a las personas que le importa, exalta a Lise y decidido a ayudar a su manera, junto con ella deciden encontrar otro camino para limpiar las ruinas de los garabatos. Yuli tiene un sexto sentido y presiente que algo pasará. Con Lise ya preparada para partir, decide probar la daga de Kurt, pero algo la sorprende. Con Yuli y el general rodeados combatiendo al enemigo mientras el resto del ejército los distrae, están a punto de verse superados, pero llegan en su ayuda los chicos de Sakura. Juntos llegan a las ruinas y encargando a Sakura la entrada, el general y Yuli entran encontrándose con el señor demonio. Combatiendo con él, no consiguen hacerle daño por su capacidad de regeneración al absorber la magia de Marlefis. El demonio invoca monstruos más poderosos y los envía a atacar a los chicos de Sakura. Con Yuli actuando rápido, lo decapita pero sin resultado. Marlefis, a punto de perecer, piensa en Kurt y en poder probar su comida de nuevo. De repente en el suelo se abre un enorme agujero y ¿qué creen? De ahí sale Kurt y la princesa. Pensando que vienen para acabar con ella, les informa que no es miembro de la iglesia y que todo fue planeado por el obispo. Kurt aún piensa que es obra de Garabatín. Marlefis informa que su compañera se encuentra arriba luchando con el demonio. Lise decide ir a buscarlos mientras Kurt, con un simple trapeador, borra el círculo mágico. El demonio percibe lo que sucedía abajo y ve a Lise que acababa de llegar, sin dudarlo ataca a muerte, pero solo era una ilusión creada por la daga de Kurt. Rompiendo un cristal, acaba con el demonio y a todos los monstruos que invocó. Con Yuli reprendiendo a Lise por la imprudencia, junto con el capitán agradecen su ayuda y el capitán solicita a la princesa festejar con unas chelas. Con el círculo eliminado, Marlefis aún tenía la maldición. Aceptando una comida que el prota le entrega, la elimina y Marlefis se da cuenta de que, gracias al prota, estuvieron siempre protegidos y reconoce que menospreciaban su amabilidad, disculpándose con él. Con el grupo a punto de reunirse, los de Phantom, el equipo de Mímico, se llevan a Marlefis, con Kurt prometiendo visitarla en su encierro para que pague sus fechorías. Yuli toma a Kurt y Lise y se marchan a casa, mientras el prota está feliz de regresar a su hogar con sus nuevos compañeros. Ya en casa todos tragan el festín que preparó Kurt, sorprendidos por lo sabroso que estaba. Kurt se preocupa en vano y Lise le presenta al general, que era quien lo despidió. Agradeciendo la comida, ven unos fuegos artificiales que también hizo Kurt y perciben que sus heridas de combate se curaron. Con Kurt diciendo que es lo más normal tras comer alguna cosa, todos le gritan que no. En una escena misteriosa vemos a alguien atrapada que saluda al margrave Taikone. En un flashback vemos como Kurt intenta hacerse amigo de una niña demonio que visitaba su pueblo, y aunque su papá le prohibía hablar con humanos, encuentran un hueco legal, hablan y se hacen amigos. Explorando los dos en el bosque, la niña, Hildegard, come una fruta venenosa. Kurt prepara un antídoto y para dárselo, está a punto de beber y Kurt despierta. Todo nuestro grupo, sin Lise, viajaba hacia un pueblo cercano que solicitó la ayuda del atelier, pues estaban enfrentando una terrible sequía. Yuli intenta ver si en el poblado vecino tienen agua, mientras el resto ayuda con las aves del granjero. Sin suerte, pues la sequía era extensa, de pronto llaman a Yuli al monte, pues había una laguna, a lo que los de Sakura le corrigen diciendo que apareció recién. El prota sacó toda el agua subterránea para ayudar a las aves marinas del granjero.
Todos los habitantes les agradecieron y como regalo les regalaron una canasta de huevos. Retornando a casa, mencionando que Lee se perdió el viaje, ella se encontraba con el ministro Taikone informando lo acontecido en la ciudad con los monstruos. Acompañada del general, va en representación del atelier. Intentando no dar informaciones de Kurt, Taikone le ofrece a ser gobernador al atelier por ser difícil encontrar a alguien que quiera el puesto por ser una ciudad fronteriza con demonios. El general acepta la propuesta de seguir las órdenes del atelier y antes de que Lise pueda decir algo, Taikone pregunta si ella duda de las capacidades de él, encendiendo una mecha que la hace defender la gran capacidad del atelier, consolidando la oferta. Ya en el taller, contando el problema a Yuli, Lise pregunta dónde está Kurt y le responde que está cuidando a su bebé. Impactando a Lise, que quería adoptar al bebé inmediatamente, le informa que era un huevo de la recompensa que estaba a punto de eclosionar, esperando ya lo inusual tratándose de Kurt, quien grita que el huevo ya eclosionó. Mímico y Ofelia revisaban los informes del incidente y que los principales sospechosos fueron eliminados. La ex compañera de Kurt acabó en prisión y el nombramiento de Kurt como gobernador. Al final le llega un mensaje escrito que del huevo que estaba cuidando Kurt salió una niña, pensando cómo chuchas una niña puede nacer de un huevo. No sean mal pensados. Y especialmente con 3 años, sospechan que es un monstruo, y Yuli quiere eliminarla. Quitándole su hija a Kurt, él intenta convencerla de que no es mala. Sin cambiar de opinión hasta que la niña la llama mamá, se imagina una pareja con Kurt. Lise, celosa, le quita a la niña, a quien también le llama mamá, y la deja caer, siendo atrapada por Sina, a quien llama hermana. Antes de que Yuli se la lleve de nuevo, Kans la detiene y promete que los de Sakura cuidarán a la niña y la harán alguien de bien, devolviéndole su hija a Kurt. En reunión para decidir el nombre, con opciones como Curly y Ukuli, causan un alboroto que despierta a la niña, quien con su sola presencia calma toda la situación. Al ver Kurt que la niña los unió a todos, decide llamarla Akuli. En la noche, Yuli entrega muestras de Akuli a Phantom, para que descubran qué es. Al día siguiente, la niña ya tiene un nuevo cuarto hecho por Kurt en una sola noche, totalmente impenetrable para su seguridad. Yuli y Kurt parten a una misión dejando a su hija con Sina. Ya en camino deciden apurarse para volver rápido con Akuli, pero escuchan algo en el carruaje de atrás y aparece Akuli, que explica que llegó ahí volando. Yuli ve a un miembro de Phantom para enviar el mensaje a Sina, mientras que Kurt se preocupa pensando si quedarse con Akuli es buena idea. Yuli vuelve diciendo que ni ella ni él tienen razón y solo queda avanzar. Llegando a su destino, son recibidos por un anciano que les da la orden de acabar al rey demonio y Kurt y Akuli aceptan y Yuli queda confundida. Yuli, intentando convencer de que ese no fue el pedido, los interrumpe la hija del señor, que cuenta que dice frases raras por la edad y ser admirador de profetas. Disculpándose, menciona que no esperaba que mandaran una pareja de recién casados. Akuli no ayuda presentándolos a Yuli y a Kurt como sus padres, dejando a Yuli en shock. Kurt piensa que se avergüenza de que le digan que él es su esposo. Mientras la señora les explica que su problema era que sus animales ya no comían, Kurt decide preparar comida para cuidarlos. Yuli sigue en shock, intentando procesar sus pensamientos sobre Kurt, que se parece más a Lise sin saber qué es lo que le palpita en el pecho. Los interrumpe un dragón, pero antes de que Yuli ataque, lo detiene Kurt, que dice que es normal que en el campo un dragón comparta comida con las granjas. La más emocionada es Akuli. Como todo está tranquilo, Yuli, explorando los sembradíos, ve a alguien de Phantom derrotada y siente la presencia de un ser e inicia el combate. Antes de que Kurt se acerque, le dice que huyan con Akuli, y el monstruo los ve y pide que entreguen a la criatura. Antes de que reaccione, el dragón se los lleva y Yuli enfrenta sola a la demonio. En desventaja la hieren, y antes de que le dé el toque final, utiliza un cristal de Kurt para herir a la demonio, pero no sirvió de mucho. En el cielo ve que Kurt se acerca cayendo del dragón. Kurt liberó a los cerdos para ayudar a Yuli a escapar, diciendo que es normal que un hombre haga locuras por alguien que quiere. Yuli, sabiendo que no es en tono romántico, feliz y dolida, se da cuenta que está enamorada de Kurt. La escena es interrumpida por un ataque de fuego del demonio, que manda a todos, incluidos los animales, a volar. A punto de lanzar su ataque de nuevo, Yuli pide prestada la daga de Kurt para defenderlos. Ya para recibir el ataque, Akuli se aparece y el ataque es dispersado por la demonio, resultando herida por eso. Yuli, preguntándose por qué cayó del cielo, Kurt le explica que simplemente se apareció ahí. Yuli le pide hacerlo de nuevo, pero no lo consigue. Ven que la demonio se retiró y también que todos los cerdos están heridos. Reuniéndolos y curándolos, la granjera está muy agradecida por su ayuda. Con Kurt llevándose al dragón lejos, avista algo que la hace descender. Mientras Yuli y Akuli van en carruaje, ven que Kurt se acerca con la demonio en el lomo del dragón, pues Kurt la vio. Estaba herida en el suelo inconsciente.
dándole medicina. Agradeciendo que hubiera detenido el ataque, revela que la medicina tenía un sedante como precaución porque él era débil. Preguntando por qué era cazadora de dragones, la demonio no reacciona y Kurt menciona que aunque se parezcan, no es igual a Hildegard. La demonio ahí sí reacciona, pero el sedante hace su efecto. Llegando a casa y llevando a la demonio con ellos, son recibidos por Sina y Lise, que estaban muy preocupados por Akuli, que desapareció. De repente un señor baja las escaleras agradeciendo a Julie y a Kurt. Lise lo presenta como el nuevo Atelier Meister. Presentándose como Rikuto, agradece a Kurt por construir el atelier. Julie, mandando a Kurt y a Sina lejos, es abordada por Rikuto, pero con una patada descubre que es una ilusión de Lise de un Kurt ya crecidito. Reciben un mensaje de que los resultados de Akuli llegarán pronto. Discutiendo los resultados, no saben quién es, pues es humana pero tiene rastros en ella de una magia espacial. Un tipo de magia extinto. La recomendación de Mímico es sellar su magia con una maldición y encerrarla. Pero Kurt se niega y con la defensa de todos de que Akuli es una muy buena niña, consiguen que se quede. Centrándose ahora en la demonio, la despiertan y con intento fallido de atacar, se niega a responder sus preguntas diciendo que solo hablará con Kurt. Con Kurt en la escena, lo primero que menciona es que si conoce a Hildegard, mencionando un emblema para identificarla. La demonio le cuenta que Hildegard está presa en un cuarto al lado de la cocina de la casa del malgrave Taikone y su intención de secuestrar a Akuli era para usar su habilidad de teletransporte y así rescatar a Hildegard. Muestra su collar con un emblema similar al de Hildegard para que crean en su palabra, y que fue por el emblema que vio en la daga de Kurt que paró el ataque. Con esos datos, Mímico decide que rescatarán a Hildegard, pero la demonio se quedará ahí. Kurt, prometiendo que la rescatarán, la demonio se presenta como Sol Flare. En la reunión estratégica con un mapa de la mansión del Taikone, ven a una habitación donde probablemente está Hildegard, y aprovechando la ilusión del atelier y una fiesta en los próximos días en la ciudad del Malgrave, quedan día y fecha para ir al festival de la ciudad y tener citas turnadas con Kurt. Hasta el tercer día que llevarán a cabo el rescate y Lise gana el primer día para ella. Con todos camino al festival de la ciudad, incluyendo a Rikuto, la ilusión, se separan llegando. Kurt, Lise y Akuli visitarán el festival el primer día mientras Julie investiga. Disfrutando el festival en su totalidad e incluso compartiendo una bebida, ojito ojito, Kurt comenta a Lise que siempre se quedaba vigilando o cuidando el equipo del colmillo llameante cuando este visitaba ciudades y o festivales. Decidida, Lise tiene el objetivo de hacer de ese el día más divertido para el prota y conseguir declararse al final. Disfrutando el resto del festival, la última parada es un hermoso jardín donde Lise iba a hacer la jugada, pero esta burra lo lleva cerca de la mansión de Taikon y Kurt se deprime, pensando que no puede ayudar a su amiga por ser débil. Lise lo anima diciendo que es porque ella y todos se preocupan por él y es por eso que irán a rescatar a Hildegard, porque lo quieren. Animando hacia Kurt, se promete que a la siguiente vez no lo dejará escapar. Yulisha recuerda cómo perdió su espada peleando contra los demonios, y Kurt le fabricó una nueva, dejando impresionado hasta un maestro artesano. Con su nueva espada, es turno de Julie a salir a investigar y tener una cita con Kurt. Llegando al festival, ven a unos matones destruyendo un puesto de bollos. Kurt no duda en intervenir exigiendo una explicación, y le dicen que la comida de ahí es pésima y cara, pero Kurt, probándola, ve que el precio es accesible y la comida está súper deliciosa. Reaccionando contra Kurt, él y Julie se identifican como los ayudantes del atelier, asustando así a los matones que escapan. Atendiendo al dueño del local y a su hija, perciben que está herido y Kurt lo lleva al hospital, abandonando a Julie en su cita y consolando a una niña. Un miembro de Phantom le da la información de que los matones fueron comprados por otro chef, justamente para ganar un concurso de comida ese día. Con Kurt de regreso informando que el estado del señor es grave, la niña ve por perdido su negocio. Pero Kurt pide ayudar en él porque prometió eso al señor. Viendo su cita arruinada por ese chef, Julie, con hambre de justicia, decide que también ayudará. La niña se presenta como Luna. Dice que destruyeron todos sus ingredientes y que no tienen ni para el concurso ni la venta. Pero Julie pregunta a Kurt si puede crear otro tipo de bollos con otros ingredientes y que les enseña a hacerlos. Kurt le da los ingredientes necesarios para conseguir y él se pondrá a acabar. Dejándola con la duda del por qué, solo le pide que no empiece sin el permiso correspondiente, los planos aprobados por el arquitecto, por el ingeniero, por la gobernación, etc. Con los jueces ya calificando al chef mafioso, que incluso sobornó a uno de ellos, ven como todos los ciudadanos disfrutaban bollos que compraron del puesto de Kurt, sorprendiendo al chef
con el por qué no está destruido, y el puesto estaba lleno. Los jueces llegan y viendo el raro aspecto, les explican cómo los crearon con frijoles y miel de cactus sin espinas. Una masa especial que Kurt coció con aguas termales que él mismo sacó del subsuelo y que también dejó al aire para que la gente pudiera descansar al aire libre. El chef se pregunta cómo hicieron todo eso sin un permiso, pero Julie le muestra el permiso del Taikone, que Elise, nuestra princesita, obtuvo. Intentando convencer a su juez comprado de evaluarlo mal, este se niega rechazando el soborno. Ve a los matones que contrató y se acerca, pero resulta ser una ilusión de Elise acorralándolo, y con sus denuncias de usar restos de comida y sustancias adictivas en sus platillos, se ve acorralado. Intenta atacar a Elise, pero miembros de Phantom la detienen, mencionándole su cadena perpetua por atacar a la corona. Ahí Elise revela ser la princesa del reino y así el chef malvado fue llevado preso. Lise lamenta que Julie no haya tenido su cita, pero al final todo acabó bien. En su mansión, el Taikone se entera que su chef fue detenido por intentar agredir a la princesa, al igual que todos sus cocineros al verse involucrados. La sugerencia de su asistente es contratar el puesto de bollos que causó sensación en el festival. Sospechando de la princesa, Taikone revela que quiere hablar de su sueño con el atelier lo antes posible. Ya informando de la investigación a Rikuto, perfeccionan los detalles del rescate. Con Kurt ocupado en el puesto de bollos, Lise y Julie coordinan las ilusiones camino al gran evento. Pero les llega la noticia de que Kurt fue contratado como cocinero para Taikone y fueron a su mansión junto con Akuli a trabajar en la cocina, rompiendo así todos los planes de Julie y Lise, que simplemente se ríen de la situación. Antes de que inicie la fiesta, los guardias del Malgrave van a buscar a quien prepara los bollos luna llena, para que sirva de cocinero en el castillo. Ofreciéndose Kurt a ir en lugar de Luna, primero entrega unos bollos de muestra que deja a los guardias en el paraíso. Y cuando está listo para partir, los despierta del trance. Kurt percibe que entrará en la mansión del Malgrave y se preocupa con los dulces que hizo, pues eran para la princesa. Le piden que espere en la cocina por si aún van a necesitar de sus servicios. En otra sala, Lise y Rikuto se reúnen con el Malgrave, que se disculpa por el altercado del chef, mientras Julie vigilaba la sala. Kurt y Akuli esperan en la cocina. Aguantando las ganas de entrar a buscar a Hildegard, Akuli lo ayuda llevándola al otro lado de la sala con solo tocarlo. Asustado pide volver, pero Akuli ya no puede y piensa que es una habilidad de recarga. Kurt despeja sus dudas y decide abrir la puerta siguiente, donde se escuchaba una voz. Entrando, encuentra una señora. Mientras el Malgrave y Rikuto se quedan hablando a solas, Rikuto pregunta qué es lo que quiere de él. El Taikone le menciona si no está interesado en la fuente de la juventud eterna. Akuli percibe que la señora tiene hambre y le ofrece un rico bollo de Kurt, y le pregunta por qué se ve como una anciana. Ella, viendo las habilidades de Kurt, piensa que él tal vez puede ayudar a Hildegard. Sorprendiéndose porque Kurt ya la conocía, van a buscarla. Rikuto menciona que la fuente de la juventud es el objetivo de los atelier. El Taikone, explicando la longevidad de otras especies y experimentos que según Rikuto fueron prohibidos por sus efectos, le ofrece la oportunidad de crear la poción sin efectos adversos. Rikuto pregunta por qué está impaciente para obtenerla aun con las prohibiciones de la iglesia y el reino, percibiendo que no es por dinero. Taikone solo menciona que la necesita. Liselot, al escuchar eso, pone en marcha la distracción y el Taikone se marcha dejando a todas las ilusiones y a Julie en la habitación. Lise, invisible, lo sigue. Taikone, percibiendo que su hija, Famil, desapareció en el túnel, corre a buscarla. Lise busca en la habitación hallando un cabello que confunde con el de Kurt y decide buscar a Julie primero. Kurt, junto con Famir y Akuli, entran donde está atrapada Hildegard. Famil la libera, con Kurt yendo a ayudar a su amiga, sin saber qué decir, pues no cambió nada en 10 años. La felicita por no cambiar nada en ella. Ella lo golpea y le dice que es todo por su culpa, que desde que le dio aquel antídoto, ella nunca más creció. Y como Kurt se fue de la aldea, así se quedó. Kurt se disculpa mencionando que tuvo un problema con las dosis de las flores arcoíris. Con Hildegard recriminándole el acto, se enfurece aún más al ver que su hija lo defendía, pensando que solo se puso a tener hijos en todo este tiempo. Kurt le explica cómo nació Akuli y tratándose de él, Hildegard entiende la situación. Mencionando que tiene hambre, Kurt solo puede ofrecerle un pan duro como piedra. Los interrumpe Famir, preguntando por la poción, que Kurt no puede replicar porque ya no encontró flores arcoíris. Escucha el nombre de Famir y los relaciona directamente con la hija del Taikone. Sobrepensando mucho la situación de que el Malgrave veía a su hija envejecer y a Hildegard que no envejecía, recuerda a los de Sakura que dijeron que hay gustos raros en el mundo. Llega el Malgrave y Kurt, con su realidad muy alterada, le recrimina sus actos,
pues piensa que, mismo siendo un padre que lo haría todo por su hija, no es justo que confunda el crecimiento de su hija con envejecimiento, y que Famir por eso tome una poción de envejecimiento. Por eso atrape a Hildegard para reemplazarla, llamando a Taikone una saltacunas. Kurt, defendiendo su postura, le pide que razone. Con Taikone diciendo que haría todo por su hija, Hildegard paraliza a Kurt porque estaba enredando toda la situación. Ya en tono serio le pregunta a Famir si quiere continuar con todo esto, y ella afirma que sí, diciendo que por favor acabe con su padre. El malgrave está asustado y se pregunta por qué su hija quiere acabar con él. Escapa, pero lo interceptan Julie y Lise, que se dieron cuenta de que su hija padece la enfermedad del envejecimiento, y por eso secuestró a un demonio para que con sus células hallara una cura. Explicándole que es una enfermedad incurable y que Farin no volverá a la normalidad, el malgrave recalca sus intenciones de hallar la cura para su hija, mismo sabiendo los sacrificios que eso conlleva. Intenta sin éxito invocar a un demonio, pero gracias a que Kurt excavó las aguas termales, cortó la línea ley de magia que cruzaba el castillo. Sorprendido por la perspicacia de la princesa, que no fue así, Hildegard los interrumpe. Con Lise identificándola, explica que Solfler, la demonio, les contó todo. Hildegard las reconoce como amigas de Kurt y agradece por cuidar de Kurtcito. Con Lise ofendida dice que hará lo que sea por su Kurtcito. Y así está a punto de iniciar una batalla de las pretendientes del prota. Fuera de aquel problema, Hildegard está a punto de acabar con el malgrave, para que no cometa más fechorías en busca de su objetivo, que incluye invocar a demonios, perder su alma y almas ajenas. Famil no lo quiere así, y el malgrave, aunque esos sean los sacrificios, quiere que su hija siga viva. Y antes de que Hildegard dé el golpe de gracia, aparece Famil totalmente curada. ¿Y cómo sucedió? Pues fue el bollo de Kurt, la comidita que le dio su hija. Todos sorprendidos con la increíble noticia. Abajo con Akuli cuidando de Kurt, que apenas sí puede hablar, le pide a su hija que le pase una panacea para conseguir moverse. Con su hija curada, el malgrave y su hija se preparan para ser castigados por la princesa. Pero Lise, ahora en nombre del atelier y no de la realeza, le dice que a partir de hoy servirá al atelier, aceptando aquella orden. Lise solo pide a Hildegard que responda a unas preguntas, y ella con Solfler quedarán libres. Accediendo, de repente aparece alguien molesto porque reescribieron sus guiones y Hildegard lo identifica como Scripter. Menciona que vino a corregir los errores de sus libretos. Taikone menciona que fue él quien le entregó a Hildegard, y Scripter dice que pensaba que con eso lograría que los demonios ataquen el castillo, pero las órdenes de Hildegard a sus compañeros de no atacar eran muy claras. Scripter vio como su plan que invocaran un demonio y que incluso asesinaran a la princesa fracasó. Se molesta porque reescribieron todos sus planes, hasta romper la maldición de envejecimiento. El malgrave y Julie reaccionan, pero no consiguen pasar la barrera de Scripter. Percibiendo la espada sagrada de Julie, Scripter con una poción activa el círculo mágico, invocando a un señor demonio, el mismo que atacó la ciudad. Explica que son seres espirituales y sus cuerpos solo son temporales, inmovilizando de un ataque a Lise y a Julie, y sin efecto alguno contra el ataque de Hildegard. Todos perciben que su poder aumenta al atormentar a los débiles, y que deben perturbarlo para vencerlo. De repente aparece Kurt en la escena pensando que los señores demoníacos estaban extintos, de la manera más relajada posible. El señor demonio, ante la tranquilidad del prota, lo ataca, pero Akuli desvía su ataque devolviéndoselo al mismo. Antes de que ataque de nuevo, Julie protege a Kurt, intentando cortar la magia, como lo intentó con Solfler. Esta vez gracias a la espada de Kurt lo consigue y le devuelve su magia. Ante la inminencia de su derrota, intenta atacar a Hildegard, asestándole un golpe en el pecho que no le hace nada porque ella llevaba en él el pan duro del prota. Suena feo, pero sí era el pan duro del prota. Este pan duro era más fuerte que el mitrilo, y el demonio pasmado pregunta quién es Kurt. Con sensación de nostalgia, pregunta si es de la aldea de Hast. Kurt lo confirma y el señor demonio, sorprendido y derrotado, desaparece. Kurt explica que los demonios atacaban regularmente su aldea y los aldeanos los combatían de varias formas, hasta que todos se extinguieron. El círculo de invocación se vuelve inestable porque, al no haber magia alrededor, buscan magia y almas ajenas para cumplir su parte del trato y materializarse. Pero el ayudante del malgrave llega con los bollos de Kurt y la magia se los come, y se queda quietecita, pues le explican que antiguamente los bollos eran un sacrificio y no comida, por eso su forma de cabezas, y si la magia percibe que la comida es lo suficientemente buena como para sacrificar, pues puede haber un intercambio justo. Eso le explicó Bandana al ayudante, y que Kurt podría invocar un ejército fácilmente si así lo quisiera. Con el malgrave anunciando que su hija está a salvo y Hildegard regresó a su país, Bandana menciona que no es bueno que se conozca de Kurt, ni la niña ligada al deseo del gran sabio. ¿Qué será? Pero en ese instante el líder del colmillo llameante los encuentra. Kurt fue condecorado como caballero por sus hazañas, y Rikuto
nombrado gobernador de la ciudad. Ya reunidos todos en casa, con Lizzie orgullosa de su plan, Hildegard en su retorno ve una flor que Kurt le obsequió. Al no encontrar una flor arcoíris, le regaló una flor de oricalco. Pensando que es normal dar regalos así, Hildegard menciona que no, y que Kurt no conoce el corazón de una dama. Aún así, se encuentra feliz de haberse encontrado con su amigo después de 1200 años. Ya en casa, Rikuto menciona que se retirará a la capital dejando a Lise como gobernadora suplente y a Kurt como atelier suplente. Con Kurt pensando que eso es de lo más inusual, todos le dicen que es de lo más común. Y así dejándonos con más preguntas que respuestas, acaba la primera temporada de Kanchigai no Atelier Meister. Gracias por asistir al video. Hasta luego.